46 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Momento de hablar de actualidad política, básicamente, como tratamos de hacer todas las semanas, con Diego Raus, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de nuestra universidad, que pudo venir aquí al estudio Argumedo. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, bueno, estamos nuevamente transmitiendo en nuestro Instagram, es @radio.unla. Ahí nos puedes ver y si no nos seguís, bueno, hacé clic por un lado de me gusta y comencé a seguir a la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? No sé, yo pienso un modelo que no arranca ya claramente. Los índices de crecimiento del último mes son terribles en cuanto a industria y comercio, digo, y ya hay un cierto hartazgo en la gente que uno lo nota. Y no sé si lo charlaba con vos la semana pasada, pero que estamos todos en abril como si fuese noviembre, ¿no? Una situación muy un hartazgo, digo, mental, producto también de lo económico bastante claro, en la mayoría, ¿no? Me refiero. Sí, a ver, los modelos políticos nuevos, como se dice ahora los outsiders, funcionan mientras combinen dos cosas, ¿no? Mientras combinan dos cosas. Por un lado, que es lo importante, resolver un tema económico. Generalmente los outsiders salen de crisis económicas anteriores, ¿no? Por lo tanto, si eso lo más o menos lo gestionan, es un punto. Y el otro que combine, que les da mucha legitimidad, es precisamente ser un outsider, poder escapar de la estructura del sistema político, del discurso político, de la correctitud política, ¿no? Entonces, cuando se dan esos dos fenómenos, estos modelos funcionan. Ahora, para seguir adelante tienen que seguir manteniéndose esta ecuación, ¿no? En el caso de Milei no se mantiene esta ecuación, creo que por dos razones. La primera, que podemos ir hablando, es la cuestión económica, ¿sí? Ya la gente le prometieron resultados hace 2 años y no solo no tenés esos resultados, sino que vamos empeorando. Pero eso hizo del discurso político del outsider una exageración, ¿sí? Lo estiró para tapar lo que no le está funcionando de la ecuación, la parte económica, digamos, abusa del otro. Y entonces ahí tenés los discursos con insultos, con chicanas, con agresiones, etcétera, ¿no? Es decir, la ecuación se le está desbalanceando muy, muy fuertemente al gobierno, a Milei. Llega un momento en que digas lo que digas y la cosa no anda, es muy difícil, ¿no? Como que ya lo que decís no deja de importar, imagino. Mira, desde el famoso elección de Clinton, cuando no sabían cómo ganarle a los republicanos y alguien apareció esa famosa frase, la economía estúpido, eso es lo que hay que aprender. En este mundo, mucho más desprotegido respecto, Gustavo hablaba en el caso de la Argentina, del peronismo, el desarrollismo, fue el caso de la socialdemocracia europea, es decir, donde había protecciones sociales que si la economía no funcionaba, más o menos se cubría a los sectores que quedaban un poquito más al margen. Neoliberalismo en adelante, esto que llamamos neoliberalismo y globalización. Y globalización en adelante, el que queda fuera un poquito del mercado queda desprotegido también, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí la economía es importante porque no tenés las protecciones sociales del sistema de bienestar. Entonces, cuando la economía empieza a flaquear, esto le pasó a Cristina Kirchner a partir del 2012, 2014 tuvo que devaluar, 2015 perdió la elección. Macri, cuando no pudo sostener el ajuste, etcétera, tuvo que recurrir al fondo. 2018, aumentaron las tasas de interés, chau Macri. Bueno, Alberto lo agarró la pandemia y aparte una gestión desastrosa. Entonces es claro, cuando la economía, le pasó a Menem, que fue, digamos, el gran impulsor de las reformas, reformó la Constitución, ganó la reelección por escándalo, cuando la economía empezó a mostrar desempleo, caída del salario, 97, 99, listo, perdió la elección. Es de manual ya, es de manual, porque la gente... No hay un sector social que cuando la economía no funciona, no tiene protecciones y empieza a protestar, empieza a sentirse mal. Bien, y ese voto es más, por ejemplo, inclusive los ejemplos que vos dabas, es más un voto en contra de que a favor de otro espacio político, ¿no? Porque, digo, en cuanto a las elecciones que hacemos como sociedad,
Tenemos esa sensación, son más en contra de que a favor de otro porque el modelo de esa otra persona que propone me gusta. Como que no, me da la sensación como que no pasa por ahí, inclusive. Es que la política es así. Si a un gobierno le está yendo mal, la gente empieza a mirar qué otra cosa hay. Seguramente cuando estaban los sistemas de partidos más estructurados, había partidos que ya estaban ofreciendo cómo salir, la gente se volcaba ahí y cambiaba la ecuación. Y así fue en la Argentina, ¿no? Del menemismo, la alianza, etcétera. Entonces, pero cuando no está eso, cuando no tenés la opción visible, clara, el discurso claro de hacia dónde ir, bueno, queda la protesta solamente, el malestar. Queda el malestar. Y eso es en la situación en que estamos nosotros. Hay un malestar creciente, hay un malestar que se está politizando, ¿sí? Pues se está politizando quiere decir que está encontrando vías de organización, ¿sí? Las protestas que están por todos lados, etcétera, pero que no tiene todavía salida política, no tiene todavía una cobertura política. Hablamos de un outsider como el actual presidente Javier Milei, que ganó una elección, y ha aparecido en los últimos días otro outsider de la política, como ese Dante Gebel, presentado como pastor, que él dice, me dicen pastor para bajarle el precio, pero básicamente es un outsider de la política, que dijo claramente que si arma un buen equipo va a competir. ¿No? Uno piensa en la serie El Reino, ¿no? Una serie argentina, que pasó algo parecido. No literalmente, pero es imposible no hacer esa asociación. ¿Quién es Dante Gebel? ¿Cómo ves esta aparición de...? No, yo creo que precisamente como está desestructurado el sistema, ni siquiera de partidos, el sistema político argentino, y a pesar del malestar en que está cayendo y la baja de credibilidad de este gobierno, no hay opciones estructuradas posibles, se empiezan a inventar cosas. Vos sinceramente, yo no sé quién... se sabe más o menos quiénes están atrás de este tipo, algunos que le arman actos así, pero es por lo menos creo que es improcedente. Vos solamente ves las fotos de bajando de aviones privados con pinta de Playboy de telenovela. Esta es la solución, por favor, ¿no? Que no vive ya de por sí no vive en nuestro país. Pero no, es un invento, es una cosa, y es más, yo creo que cualquier encuesta tiene un 90% de desconocimiento, ¿no? No, yo creo que es un tiro para distraer un poquito las cosas así, pero vuelvo a reiterar. O quizás, precisamente porque está este corrimiento político desde el mileísmo así, es que Macri de nuevo está empezando a hacer sus giras, a ver qué pasa. Era la otra pregunta, ¿no? Mauricio Macri hace un tiempo que se ha separado del gobierno y ha vuelto a aparecer nuevamente públicamente él como figura. Y no sé si en materia judicial ha tenido algo que ver en diferentes causas que se llevan adelante, pero más allá de eso... ¿Qué puede hacer Macri hoy en día? ¿Cuál crees vos que puede ser la importancia o el capital político de Macri? No, es importante la movida, es importante para la política argentina, para qué va a pasar. Porque Macri aparece precisamente porque no hay opciones muy claras, ni opositoras, más allá de todas las variantes del peronismo, etcétera, que están tratando de organizarse algo, ni tampoco de otro lado, ¿no? Por lo tanto, Macri, que estaba dando vuelta por ahí con su brillo y todas esas cosas, apareció de nuevo, empieza a hacer giras, empieza a hablar cautelosamente. Yo creo que hay una demanda hacia Macri que viene del famoso Círculo Rojo, porque el Círculo Rojo, por algo es la clase dominante, los sectores dominantes. Este tipo les vino bien hasta tal momento y con Caputo al lado. Ojo, con Caputo al lado, que es hombre de ellos, ¿sí? Ahora que la cosa está temblando, este Círculo Rojo sabe que en estas condiciones esto no puede no durar y puede venir una opción diferente. Por lo tanto, creo que están hablando con Macri para que Macri se posicione muy cautelosamente, porque en este momento es perdedor, pero pueden pasar dos cosas. Macri dice que el tema no es que él quiera ser presidente, sino reconstituir al PRO. ¿Sí? Como estructura política que contenga estos cambios sin esta declinación política. Por lo tanto, yo creo que si esto es así, sigue funcionando, lo que puede llegar a pasar es que el PRO intente presentarse de nuevo a elecciones presidenciales o distritales, y eso sí generaría un agujero ya ilevantable al gobierno, porque gran parte del electorado de Milei, sobre todo los sectores medios urbanos
e incluso generacionalmente, como decía Gustavo, un poquito más que jóvenes, creo que volverían al PRO muy contentos, muy convencidos. Que igualmente, en términos legislativos, está acompañando al gobierno el PRO. Los legisladores del PRO están acompañando al gobierno en todo lo que el gobierno logra, lo logra al mismo tiempo, porque tienen esos números, esos diputados o senadores del PRO que acompañan esos proyectos. Sí, acompañan proyectos cada vez con más reticencia, ¿no? Cada vez con más reticencia. No es la ley base que tiraron todo la carne al asador y todos levantaron la mano. Cada vez con más reticencia, cada vez obligando más al gobierno a negociar con los partidos a través de las provincias, y las provincias sacando su tajada porque están la mayoría en muy mala situación económica. Entonces siguen acompañando, pero ya poniendo condiciones, ¿no? Poniéndose un poquito más a la par del gobierno, no acompañando tal cual, porque había desaparecido el radicalismo, desapareció el PRO, y la única forma de sobrevivir es con este gobierno. Eso ya no está sucediendo. Bueno, ¿qué pasa volviendo a los partidos? Por un lado me llama la atención que estamos hablando todo el tiempo de figuras y no de proyectos. No sé si porque damos por entendido qué proyecto hay detrás, o porque en día hablamos más de personas que de proyectos políticos. Lo hemos dejado de hacer hace bastante tiempo, de hablar de proyectos políticos. No, ¿qué te propone Milei? ¿Cuál es el proyecto político económico? Cuando digo político, hablo también obviamente de político económico, ¿no? ¿Qué te propone el macrismo? ¿Qué te propone el peronismo? Hace rato, ¿no?, que no hablamos de proyectos políticos de país, es que acá o de proyectos de país. Sí, hay un problema, hay una cuestión muy, muy importante. El otro día lo escribí en una nota que publicaron en Perfil. Ajá. El tema de las ideas. Porque cuando uno dice proyecto político, quiere decir ideas. Ideas para el momento, para la situación del momento, no ideas filosóficas, ¿sí? Precisamente el mileísmo, y con Milei todos estos fenómenos de esta derecha extrema o 2.0 que aparecen sobre todo en América Latina, está apareciendo. Los tipos renovaron las ideas. Dejaron de ser los liberales clásicos que hablaban del mercado, todo, y este tipo te habla del individualismo, del cada uno el emprendedurismo, y dejaron de ser los conservadores clásicos que querían mantener el status quo y se tiraron con la famosa batalla cultural. Es decir, renovaron, para el lado que sea, pero renovaron el sistema de ideas desde la derecha, centro-derecha, y con eso la discusión política. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Y no digo la izquierda clásica, que tiene las mismas ideas, sino desde el centro-izquierda, digamos, peronismo en Argentina o cosas por el estilo en el caso de Brasil, Lula. ¿Qué hay del otro lado? Seguimos con las ideas de, vamos a decir, de 20, 30 años atrás. No, el tema de la equidad, el tema de la justicia, el tema del trabajo, el tema de la precariedad, cosas que son reales. Claro, son reales. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Hay 2 generaciones de pibes que no saben lo que es el empleo, no saben lo que es la justicia, no saben lo que es el bienestar. Pibes jóvenes, sí, de ciertos sectores sociales. El otro día, no sé si fue en la radio esta, yo les decía, en este momento el INDEC, con todo su dice que el 30% de pobreza hay en la Argentina, ¿sí? Pero reconoce el INDEC que en la franja de 0 a 14 años el 56% de los chicos de 0 a 14 años está en situación de pobreza, lo cual se explica lógica y matemáticamente. Si el padre y la madre, o el padre, quien sea, es pobre y tiene 3 hijos, esa situación se multiplica por 3. Entonces, si vos tenés eso, esa generación, ¿cómo va a salir a la calle, a la vía pública, cuando tenga 20, 25 o 30 años? Mal alimentado, con un nivel educativo seguramente quizás a gatas terminar el primario, ¿sí? Sin ningún tipo de socialización cuando uno está más o menos con cierto bienestar, ¿sí? Entonces, hay otra vez reitero, esto lo dijo Filmus en un reportaje en el año 2008. No sé si lo conté acá, de nuevo, disculpas. A ver. Filmus dijo en un reportaje en el año 2008, siendo ministro de Educación, y un reportaje a raíz de la cuestión de educación, pero como buen sociólogo, en un momento del reportaje dice: esta es la primera generación de argentinos donde los hijos van a estar en peores condiciones que los padres. Y yo sé, lo decodifico a Filmus, y quiere decir, después de 100 años que la Argentina se fue construyendo escalonadamente, lo que llamó la sociología la movilidad social ascendente. ¿Sí? El Observatorio de la Deuda Social, un think tank para mí imprescindible para entender la cuestión social, porque el INDEC, viste, un día así. Sí. Bueno,
y que tiene una metodología no muy diferente. En la presentación del informe anual del Observatorio de la Deuda Social en el 2024, su director Agustín Salvia dijo: esta es la segunda generación de argentinos donde los hijos encuentran peores condiciones que los padres. Obviamente no todos, pero un gran sector social, ¿sí? Entonces, eso no es solamente, y que es lo que duele, situación de pobreza, falta de educación, falta de buena alimentación, contención familiar, porque son familias fragmentadas, barrios fragmentados, todo lo que sabemos, etcétera, sino expectativa de futuro. ¿Qué expectativa de futuro tiene un chico de esos de 15, 18 años? Cuando a los 15, 18 años lo que alienta tu vida individual y social, comunitaria, es tener proyecto futuro. Entonces lo que falta un poco en la política argentina es interpretar eso. Sabemos que eso depende de la economía, del salario, del empleo, de las políticas públicas, sabemos, pero no se puede interpelar de ese lado porque hay millones de personas que no tienen esa noción. Como la tenemos, Gustavo decía lo de 65, sí, como las tenemos porque vivimos otras épocas. Claro. Gustavo Girado, quien se sumó ahora, con quien estuvimos hablando de China, decíamos, este entorno quizás tratar de tomar algunas ideas o algunos caminos que ha hecho ese país que hoy es potencia. Hablemos un poco también de peronismo, porque entiendo también que ese discurso quizás de centroizquierda, que tiene que ver inclusive con lo que en su momento fueron soluciones, ¿no? Como movilidad social ascendente, industrializar, educar, investigar, ¿sí? Dieron resultados. Entonces imagino que es muy difícil quizás poder buscar otras recetas, pero ¿qué le queda a ese sector? ¿En qué habría que innovar? ¿Es en las formas de decir o es también en un proyecto político diferente al cual vienen pregonándose tanto tiempo? Las ideas y los proyectos políticos responden a un momento histórico, y los momentos históricos no se repiten. Acabo de leer en los medios una conferencia que dio Milei ayer o anteayer en el ex Centro Kirchner, Centro sí. Libertad ahora, basureando a Keynes. Keynes para los economistas es el economista más brillante del siglo XX. Ahora, ¿qué hizo Keynes? Adaptó sus ideas heterodoxas para la teoría neoclásica, la teoría del mercado, para resolver la crisis del 30. ¿Y qué le pasó al mundo entre el 45 y el 75? Fueron todos felices. Había crecimiento, las economías crecían, había industrialización, había pleno empleo, había salarios, había protección social, había todo, ¿sí? Entonces, el tema es ese, las ideas y los proyectos políticos tienen que responder a su tiempo, a su tiempo histórico. Este tiempo histórico no es ese, no es el del peronismo clásico, ni siquiera el peronismo de los 70. ¿Sí? No es ese, es otro momento histórico, es liberalización de la fuerza productiva, informalidad del mercado de trabajo, desprotección social, etcétera. Entonces, vuelvo a reiterar, las ideas madre pueden ser lo mismo, la justicia social, la equidad, la distribución, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera las instrumentás? ¿Hablándole a quién? ¿Sí? Eso es lo que está faltando un poco en el discurso político no hegemónico o no dominante, que es el discurso político actual de este presidente y de otros en América Latina, que reitero, es dominante porque reinterpretó las ideas clásicas del liberalismo y el conservadurismo. Volviendo a las personas que al mismo tiempo representan diferentes ideas y proyectos, hablamos de Macri, hablamos de Milei, obviamente, hablamos de Goebbels. Te pregunto por el peronismo, por Kicillof, que hace poco asumió como presidente del PJ bonaerense. ¿Crees que puede ser una persona que intente interpretar este tiempo, pensando que es relativamente joven, ¿no? Como posible candidato? ¿Qué pensás que puede pasar? Porque al mismo tiempo están resolviendo cuestiones internas. El peronismo está resolviendo cuestiones internas, ¿no? Siempre el peronismo, su historia. No sé si la está resolviendo. Por después de Perón siempre tuvo que resolver cosas internas y a veces las resolvieron, sabemos cómo, ¿no? Sí. No, el tema Kicillof, yo lo que sé es un tipo muy formado, es un especialista en Keynes, fue su tesis doctoral y tiene un libro publicado sobre Keynes, entonces creo que sabe muy bien que lo que fue Keynes para resolver una cosa, ese mundo ya no existe, ¿no?
Ahora, tiene que dilucidar y armar un proyecto en el medio de esa interna, que no es interna, son vendavales, ¿no? Y para un tipo, y esto en el peronismo sabemos que es una ley no escrita, que no viene del peronismo, ¿sí? Y que si bien hace 15 años que está y en algún momento con el kirchnerismo, etcétera, el peronismo duro, gobernadores, intendentes, la gente que se mueve sobre todo en el interior, no lo reconoce total, puede reconocerlo como una opción, pero no como un igual, un par, ¿sí? Y de hecho, Kicillof no tiene no la cintura política, sino la forma de funcionar políticamente que tiene el peronismo clásico. Entonces, acá tenés tres divisiones, por decirlo así. El kicillofismo y su movimiento al futuro, ¿no? Y todo lo que está más o menos en la provincia de Buenos Aires. Ojo, le cuesta mucho salir de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El kirchnerismo de la Cámpora, etcétera, que se le opone sabiendo que es inútil porque no tiene fuerza propia, es mucho menos que la provincia de Buenos Aires, es parte de las intendencias de Gran Buenos Aires y poco más. Y por supuesto, en esa disputa irresuelta y creo que bastante difícil de resolver, se está armando estas cosas. Primero fue Provincias Unidas, aunque no era todo peronismo. Ahora estas cosas que está haciendo Monzó con Pichetto, ¿no? Que van para un lado, van para el otro, pero reitero, es síntoma de que hay que construir algo. Dentro del peronismo, de esa cosa tan rara, no tan rara, tan heterogénea que es el peronismo, hay que construir algo. Y creo que, en definitiva, es la opción en esta orfandad quizás más viable. ¿Por qué? Porque juntaría no solo peronismo del interior, etcétera, sino la gente que se le está escapando a Milei, entre ellos el radicalismo. El radicalismo está en vías por ese apoyo crítico a Milei, está en vías ya de desaparecer definitivamente, no tener un 5% en una elección, sino desaparecer definitivamente o acoplarse a un espacio nuevo, ¿sí? Y yo creo que este espacio que se está armando y conversando tanta gente puede ser viable, no digo ni lindo ni feo, pero puede ser viable porque juntaría otros sectores políticos. Este espacio de las provincias, más relacionado al resto de las provincias, que no incluye a Buenos Aires, quiero decir, ¿no? Sí, es decir, en su momento fue Provincias Unidas, pero sí, quiero decir, no es solo algunas provincias, ¿no? Son sectores de interés también, son estructuras políticas ya muy chiquitas, ¿no? Lo que queda de los viejos partidos socialistas, etcétera. Y pensemos una cosa, hay muchos gobernadores que son una nueva generación, que no vienen como los Jalí, los cosas que cambia el nombre, pero es lo mismo que tiene Santiago, Tucumán, hace 80 años, ¿no? Vienen de una nueva generación, sí, estuvieron con Milei, estuvieron con Macri, pero yo creo que hay una clase política, un sector político en disponibilidad. Están buscando quien los aglutine. Diego, te agradezco como cada semana, te agradezco sobre todo que hayas venido aquí al Argumedo. Si te parece, hablamos la semana que viene. Perfecto, cuando ustedes quieran, un gusto. Diego Raus, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de nuestra universidad. Nos hemos pasado 9 minutos.